late la historia, nace la vocación. Historias con pulso. Hoy tengo como invitado al Dr. Pablo Galo. Él hizo su internado rotatorio de pregrado en Houston, Texas. Hizo una especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde también hizo la subespecialidad en cirugía pediátrica y la alta especialidad en cirugía oncológica pediátrica. La historia de él, más que una historia, parece destino. Primero fue paciente, luego estudiante y finalmente un doctor que se enfrentó y se enfrenta cada día al cáncer que intentó arrebatarle la vida cuando era niño. Te invito a quedarte en este episodio donde hablaremos sobre vocación, compromiso, resiliencia y darle la vuelta completa a ese círculo de la vida para demostrarle que la pasión por salir adelante puede encender la vocación más fuerte. Pablo, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Luis, muchas gracias a ti. Estoy feliz de estar aquí, de que me hayas invitado. La verdad es que me siento súper halagado y súper contento porque sé que es una iniciativa de un podcast que está increíble. Y pues muchas gracias. Como les decía, desde que comencé o desde que tuve la idea del podcast siempre quise contar tu historia y te agradezco mucho que hayas venido. Me gustaría comenzar preguntándote ¿qué aprendiste de ti en el Camino de Santiago? Porque sé que fuiste para allá. Mira, fue una historia increíble porque pues como cuando uno escala una montaña o sube una montaña o hace algún hike, dicen que las montañas o los caminos siempre te enseñan algo, ¿no? Y la verdad es un momento súper espiritual. A mí siempre me ha gustado esa introspección porque me fui con la familia de mi esposa y con mis suegros que quiero mucho, pero sí es un camino, pues es un camino largo que muchas veces vas platicando con gente, con tu familia, pero muchas veces es mucho tiempo de introspección, mucha reflexión de tu vida. Yo sé que no es un podcast religioso, yo soy una persona religiosa y espiritual y haces muchísima introspección, es tanto tiempo que estás caminando y caminando en tus pensamientos que replanteas muchas cosas en tu vida y piensas muchas cosas en tu vida y eso es increíble. La verdad es que cuando te pones a pensar todo lo que resumiste en ese momento de introspección es increíble. La verdad es que es una de las cosas más padres que he hecho. Sin duda alguna lo volvería a hacer o volvería a hacer otros caminos similares. Y no sé, es un momento de introspección increíble. ¿Hay alguna práctica que hayas tomado después de ese viaje como para aplicarla más frecuentemente? Creo que sí, creo que me fue en un momento difícil, en ese momento que era un momento que yo estaba viviendo difícil. Creo que soy una persona que por naturaleza soy acelerado y soy estresado y me estreso por el futuro y me estreso por mil cosas. Me da miedo ciertas cosas, tengo ciertos miedos, tengo ciertas metas a las que quiero llegar y creo que ese momento de introspección fue un momento como que a decirle calma a tu vida y confío que todos los caminos por los que uno lo va llevando la vida, cada vez son mejores y nos hacen crecer, nos hacen aprender. Entonces fue un momento como decir calma, las cosas llegan y la verdad yo siento que todo ha sido cierto, ¿no? Todo ha llegado, todo lo que he querido hacer lo he hecho, y cada vez cosas mejores. Uh-huh. Creo que sí, a veces nos cuesta trabajo como médicos y más en la residencia aprender a parar, ¿no? Y a lo mejor a sentirte, a ver que estás vivo, que... Sí. Tú y yo que somos de especialidades largas, somos muy acelerados por naturaleza, por lo que vivimos en la residencia, tantos años de acelere, que luego cuando sales, quieres seguir con el mismo ritmo y el ritmo de la vida no es tan acelerado con tanto estrés. A veces el ritmo de la vida tienes que calmar un poco y ponerte a pensar y tener más templanza en los pensamientos que vas teniendo, en las metas, en todo eso. ¿Cómo cuánto tiempo crees que te tardaste en adaptarte a esta nueva vida después de que terminaste la residencia?
Es que yo terminé la residencia, y luego entré a la raza, que eso es un servicio de cirugía oncológica formal, en un tercer nivel, mucha cirugía oncológica. Entonces como que continué mucho con un ritmo acelerado del que venía, más armar la medicina privada. Entonces me quedé mucho en ese ritmo acelerado y me costó trabajo a veces el crecer la medicina privada, es ese sentarte y bajar el ritmo y decir, ¿qué hago? ¿Y por qué? Y uno quiere seguir de 7 de la mañana a 8 de la noche o 9 de la noche, quiere seguir el mismo ritmo y a veces tu vida, tu cuerpo, todo te está diciendo para, pero tú no quieres parar. Ese es un aprendizaje, yo creo que es para todos los que salen de residencias, etcétera, que es calma. No es el frío de la calle, es aprender a tener un poco de calma, porque los años de residencia son muchísimos. Uh-huh. ¿Y qué papel jugó tu familia o tu esposa en esta parte de decir, respira, disfruta esta nueva etapa? Pues la verdad es que mi esposa siempre me ha apoyado increíble. O sea, acabé la residencia de cirugía y me hizo un festejo increíble. Ella también me impulsó. Yo sabía que quería ser oncólogo, pero llega un punto donde estás tan cansado que dices, ¿la hago o no la hago? Obviamente ella fue de las primeras que me dijo, lo tienes que hacer porque es lo que tu vida o sea, lo que tú has querido toda la vida, no lo puedes negar, ¿no? Entonces, ella siempre ha sido un pilar en el tema de calma, no pasa nada, nos vamos moviendo juntos, y sí, es un pilar que siempre ayuda, ¿no? Que siempre te da fuerza, te mueve, te hace moverte de lugares y situaciones diferentes, ¿no? Para estar mejor como familia. Y me gustaría retomar un poquito tus principios y preguntarte ¿cómo veías a los doctores cuando eras niño? Pues, a ver, mi introducción a los doctores fue temprana, ¿no? A los 6 años que me diagnosticaron tumor de Wilms. Y la verdad es que al principio, pues, no entiendes tanto a esa edad, no sabes, pues no agarras la noción de los doctores. Pero poco a poco, a través de la cirugía que me realizaron, estar tanto tiempo en un hospital, pues empecé a ver a los doctores primero con miedo, y luego con miedo de ahora qué me van a hacer, y luego con admiración. Tuve muchísima admiración por el cirujano oncólogo que me operó, que se llama Pepe Ruano, ¿no? José Ruano Aguilar, que es gran cirujano oncólogo. Y lo empecé a ver como pues, el doctor que me salvó, ¿no? Y también mi oncólogo, que también lo adoro, Armando Martínez Ábalos, pues también, o sea, con muchísima admiración y agradecimiento al mismo tiempo. ¿Y en qué etapa de tu vida recuerdas que empezaste a pensar, yo quiero ser doctor, para empezar, ¿no? Pues, te digo la verdad, yo desde que tuve cáncer, yo dije, yo voy a ser cirujano oncólogo. O sea, yo quiero operar eso. Eso fue algo que no tengo ni siquiera noción de en qué momento fue, pero tengo noción de saber que toda la vida dije que iba a ser cirujano oncólogo pediatra. Yo creo que habrá sido a los 6, 7 años. O sea, dije, yo voy a hacer esto y pues nunca quité el dedo del renglón. Siempre seguí. Sabía el camino. Y en algún momento dije, bueno, voy a entrar a medicina, y si me gusta, pues voy a seguir mi camino. Y luego, pues aquí en México es pediatría. Si me gusta pediatría, voy a entrar a cirugía, ¿no? Me gustó pediatría. Luego cirugía me encantó. Y luego, pues ya la etapa final, ¿no? Cirugía oncológica, pues ya fue lo que más me gustó. ¿Cómo crees que influyeron el apoyo de tus papás para que hayas cursado y superado todas estas especialidades? Pues yo creo que, no quiero decir que todos debemos de tener ese apoyo, pero en mi caso personal, pues fue un apoyo incondicional de mis papás, ¿no? Yo vivía con mi mamá, casi toda la residencia viví con ella. Ya al final, los últimos años me fui de mi casa. Pero sí, la verdad es que sí fue un apoyo incondicional y muy agradecido. Mi mamá me dijo,
vas a estudiar lo que tú quieras estudiar, yo siempre te voy a apoyar. Y mi papá era tienes que hacer las 3 especialidades porque es lo que ahorita en la actualidad para que te vaya mejor y estés mejor y aparte tú siempre has querido. Entonces, digo que sí fue un muy buen apoyo. Mi mamá siempre estuvo atrás de mí, y sí, yo creo que es necesario y sí, no, es necesario más no indispensable, ¿no? Te ayuda mucho, pero pues también hay gente que no lo tiene, que también tienen un llamado muy fuerte y lo hacen sin su apoyo, pero pues, en mi caso fue, pues, fue incondicional, la verdad. ¿Y cuáles son los valores que más marcan a tu familia? Esos valores que practicas día a día en tu práctica clínica. Yo creo que el valor más fuerte que yo tengo es compromiso, sí, compromiso. A mí lo que me ha marcado toda la vida, y no sé de dónde están, pero yo soy una persona muy comprometida, muy incondicional. A mí con mis pacientes en lo personal me gusta estar en el día 1 y en el día hasta el día que llegue. Siempre, o sea, yo siempre soy bien incondicional, me exijo muchísimo para esa incondicionalidad. Creo que parte de esa incondicionalidad es ser incondicional y todo lo que va opuesto a eso, el abandono al paciente, el no contestar, el no estar con la familia, el no hacer una relación médico-paciente es lo opuesto. Entonces, esa incondicionalidad es lo que como yo rijo mi cuestión con los pacientes, y creo que esa incondicionalidad pues es también parte de lo que me ha dejado mi familia, porque mi familia ha sido incondicional conmigo, ¿no? También está el amor, el cariño, el respeto, pero yo creo que es más que nada eso. Y bueno, decías muy importante el apoyo de tu esposa, ¿no? Porque tu esposa no es médico, pero ¿cómo lograste equilibrar y que te comprendan cuando te están llamando el paciente o estás en una fiesta y hay que salir o hay que cancelar un compromiso? Eso es una cosa de todos los días. A mí yo afortunadamente, desde que empezamos a salir, pues ella me conoció de residente de cirugía pediátrica, ¿no? Que estaba metida en el hospital, jornadas largas. Tú y yo sabemos el infantil de México lo que exige para convertirte en cirujano. Y ella desde ahí me conoció, sabe cómo era el ritmo de mi vida. Y la verdad es que Dani también es una persona muy trabajadora, entonces ella comprende el valor del trabajo muchísimo. Ella entendió desde que estábamos saliendo lo que era ser cirujano, y puede ser sábado, domingo, puede ser las madrugadas, que oye, ya me tengo que ir. Y la verdad es que ella siempre ha sido un apoyo enorme, que me dice, ve, te ves cansado, ¿quieres un cafecito? Te hago un cafecito para que te vayas, etcétera. Y eso ha sido, o sea, es un apoyo incondicional increíble. Creo que es algo que todos los cirujanos o todos los médicos tenemos que hablar antes de, ¿no? Porque en el momento que no haya, bueno, no quiero hablar mal de otras, pero en el momento que no haya ese entendimiento es un momento que pudiera haber problemas, ¿no? Pero si lo hablas y tu pareja lo comprende, etcétera, pues creo que eso ya es una palomita de que estás en el buen camino, ¿no? Claro. Y me gustaría, para todos los que nos escuchan, que a lo mejor no saben cómo, nos platicaras cómo se llega a ser cirujano oncólogo pediatra en México. En México, para ser cirujano oncólogo pediatra, bueno, depende, como tú sabes, en qué hospital hace cirugía pediátrica, ¿no? Porque el IMSS y otros hospitales te requieren 2 años de pediatría, pero en el infantil de México tienes que hacer 3 años de pediatría, tienes que ser pediatra certificado. Luego tienes que hacer 4 años de cirugía pediátrica, y luego tienes que hacer 2 años de cirugía oncológica pediátrica, que antes exigían 1, pero ahora ante la UNAM son 2 años de especialidad formal para que puedas convertirte. Son 9 años en total. ¿Qué sentiste la primera vez que viste un tumor de Wilms? ¿Sentiste algo especial? ¿Qué te dijiste a ti mismo? ¿O qué dijo ese niño que alguna vez tuvo un tumor? Como tal, no recuerdo un sentimiento en específico al ver un tumor de Wilms. Vi muchos en la residencia
Y no recuerdo algún momento en que diga, wow, esto es lo que... Sí recuerdo mucho el momento en el que el doctor Pablo Lezama, que es mi maestro de cirugía oncológica, que también quiero muchísimo y respeto muchísimo, sí recuerdo ese momento que me dijo, hoy Pablito vas a operar tu primer tumor de Wilms. Ese momento, para que veas, sí sentí muchísima emoción. O sea, para mí es un momento muy bonito ese día. Tengo las fotos, y la verdad es que para mí fue un día que no se me va a olvidar nunca, ¿no? Fueron ese momento y el día en el que operé mi primer tumor de Wilms en la residencia, que yo operé completamente solo con residentes, también fue un momento increíble, ¿no? Que dije, o sea, el primero con el doctor Lezama, ¿no? Que era mi maestro, pero tuve otro, o sea, de todos los que operamos, hubo uno que operé con puros residentes, también que sentí increíble. La verdad es que sí, o sea, no sé ni cómo describir esa emoción de poder operar lo que yo había padecido. Fue algo muy emocionante, muy emotivo. El doctor Lezama esa vez, él lo sabía lo importante que era para mí y me lo dijo. Es más, lo dijo con los demás residentes. Y la verdad es que una sensación increíble. Es de esas veces que sientes que estás cumpliendo ese propósito, ¿no? Como decías, un llamado para el que Es como el círculo de la vida que va dando la vuelta y finalmente se completa, ¿no? Que es todo un camino que tú ves que recorrer y luego llega a su punto. Y para mí eso es, híjole, súper emocionante. Y hablando de cirugía oncológica, definitivamente hay escenarios clínicos duros, ¿no? Sí. ¿Cuál crees que es de los escenarios más duros con los que te enfrentas en la práctica de la cirugía oncológica? Hijo, eso es muy personal de doctor a doctor. A mí siempre he sentido mucho por el paciente, por el niño que es el que padece la enfermedad. Siempre por alguna razón, siempre me ha llamado mucho a los sentimientos ver a los papás. Con el paciente no es que sea duro, pero estoy haciendo mi parte, ¿no? Y yo no puedo involucrar tanto sentimiento al momento que lo opero. Pero siempre me ha movido mucho en el tema sentimental hablar con los papás. Eso es algo que en la vida y en la residencia no te enseñan y lo aprendes y te enfrentas a estos momentos de hablar con un papá, darle una mala noticia, incluso hasta noticias fatales, ¿no? Que eso es de los aprendizajes más fuertes que uno puede vivir porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Y sí me acuerdo la primera vez que el doctor Lezama me dijo, me vas a acompañar a decirles a los papás de este paciente. Y es otra enseñanza impresionante, porque eso te lo pueden contar, pero el momento que lo vives te cambia muchas cosas. Le das mucho valor también a la relación médico-paciente, que es algo que yo en el día a día procuro cuidar mucho, porque te da mucho introspección de lo que ellos pudieran estar sintiendo. Entonces, ya que vives esas cosas tan fuertes, te da introspección para los demás casos. Sí. Y cambia tu perspectiva de la vida, obviamente. Cuando nos enfrentamos a escenarios fatales, pues no es que todos los días estés pensando en la muerte o no lo sé, pero van cambiando tu perspectiva de la vida, vas apreciando cosas distintas conforme pasan estos casos difíciles. Pues sí te cambia, porque, o sea, en mi caso personal yo me salvé, ¿no? Mucha cirugía, mucha quimioterapia, radiación, pero te cambia ver cómo hay pacientes que no, o cómo hay pacientes que pasan por cosas más difíciles, de más tiempo, más agonizantes. Y sí te cambia, o sea, te mueve muchísimo, pues, estas cosas, ¿no? O sea, es un tema así súper personal de cada quien, de cada médico. Cada médico maneja sus emociones, sus maneras distintas, pero pues sí te cambia muchísimo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
¿Recuerdas algún caso que te haya llevado a ti al límite como médico, que has dicho, Sí. no sé qué voy a hacer y enfrentarte a ese, pues, platicar? El primer caso, todavía recuerdo, eh, he tenido 2 casos o 3 que me han hecho acabar en las lágrimas. El primer caso yo recuerdo que había pasado el examen de residencias, después de salir de la carrera, y me quedaron 6 meses. Y le pedí trabajo al doctor Pepe Ruano. Le dije, oiga, doctor, pues me gustaría ver cómo opera cáncer, etcétera, ¿no? Y tuvimos un caso de Patty, no voy a decir más nombres, obviamente. Es una niña que le hicimos un salvamento de extremidad, en el húmero por un sarcoma. Y fue de esas primeras veces que te encariñas mucho con la familia, los quieres, te encariñas mucho con el paciente. Y es una paciente que tuvo un camino largo de osteosarcoma. Yo ya de ahí entré al R1 de pediatría y me acuerdo perfecto que yo estaba en el R1 en una guardia y me habló Pepe a decirme que Pati había fallecido, ¿no? Es de las primeras veces que entras en este choque de realidad. Me acuerdo que estaba todavía en las escaleras y me puse a llorar. No sé cómo explicarlo, pero ya quieres a la paciente, quieres a la familia, estás súper involucrado, y te cuestionas muchas cosas hasta de tu propia espiritualidad, ¿no? ¿Qué es esto y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios mío, ¿por qué pasó esto? Y es un choque muy fuerte, ¿no? Obviamente, pues de esos choques tan fuertes aprendes mucho, ¿no? Yo no pudiera llorar con cada paciente, pero bueno, no quisiera llorar con cada paciente, pero definitivamente hay casos en los que te toman. El siguiente caso, el siguiente caso lo viví en el infantil de México y el siguiente caso lo viví en la raza, ¿no? Y son son situaciones que a veces hasta como doctor no puedes controlar. Hasta dónde me involucro, hasta sentimentalmente, ¿no? Y dicen, no te tienes que involucrar tanto porque ni modo que vivas sufriendo, pero también a veces es inevitable porque el ser humano quiere, es un ser, pues muchos somos seres que dan mucho amor, que recibimos mucho amor de los pacientes y esas relaciones son inevitables, ¿no? Claro. ¿Y te ha tocado como buscar ayudas? Con muchos invitados hemos visto que la salud mental pues ya se ha ido rompiendo muchos tabús y la mayoría hemos tenido que buscar ayuda, ¿no? Psicológica, terapia, etcétera, y más en especialidades duras como la tuya. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa área? Ay, sí tengo psicólogo personal desde hace algunos años, sí tomo terapia. La razón por la que primero me acerqué a terapia fue por otra situación distinta. Se fue por un fallecimiento de un familiar mío. Sí manejo mucho estas cuestiones, hablando de mis temas personales. Yo me sobreestreso mucho cuando tengo pacientes graves y sufro mucho ese sobreestrés. A veces es enojo y luego dices, ¿por qué estás tan enojado, no? Y ese enojo a veces es una frustración de que quieres que todo sea perfecto, de que todo responda como tú quieres que responda. Y a veces a mí me ha costado trabajo que los pacientes no respondan como yo quiero. O en el tema de estar en la medicina pública, de que no se hagan las cosas como uno quiere, ¿no? Porque a veces la medicina pública pues tiene ciertos retrasos, ciertas cosas, y en esos momentos yo peco de caer mucho en el enojo, ¿no? De no puedo más, porque hice mi parte, ¿no? Y ¿por qué esto? ¿No? Y entonces sobreexijo y me sobreexijo a mí mismo. Entonces, esas son cuestiones que yo he platicado mucho con mi psicólogo personal. ¿Por qué no a veces suelto? Dejo que las cosas se acomoden solas. Y creo que es un tema muy complicado. La residencia es muy complicada. La residencia es difícil y creo muchísimo en la salud mental de las personas. Creo que la residencia es un muy buen punto para el apoyo psicológico.
Yo en lo personal no tuve psicólogo hasta que estaba en cirugía oncológica, en el R8, en el R9, no me acuerdo. Pero definitivamente es importante, ¿no? ¿Cuántos no vemos que se quiebran a lágrimas? ¿Cuántas veces no vemos a alguien que quiere renunciar? ¿Cuántas veces no vemos a alguien que tiene un problema familiar y tiene que estar en una guardia? ¿O cuántas veces no vemos agresiones entre residentes por temas de frustración, cansancio, etcétera, ¿no? Creo que es fundamental, más de lo que a veces le damos peso. Uh-huh. ¿Y hay algunas cosas que te gustaría que pasaran más o que dejaran de pasar en la formación de residentes médicos? Creo que es una pregunta bien difícil, porque cuando me voy para atrás de cómo me formé yo, a veces digo, creo que yo soy la calidad de cirujano que soy porque el infantil me dejó raíces muy importantes para el compromiso, la incondicionalidad que tengo, etcétera, ¿no? Pero no sé si es porque el infantil o porque la residencia era un lugar tan fuerte y tan pesado, o porque yo realmente ya lo tenía, ¿no? Entonces entras, por un lado dices, es que haber hecho guardias AB, operé miles de pacientes, ¿no? Y operé tantas veces y me tenía tanta responsabilidad a mi mando. Pero a veces dices, pues sí, pero esa sobreexigencia, ese sobrecansancio, pues no está bien, porque a veces llevas, y tú lo sabes, llevas tantas horas sin dormir, tantas horas en el hospital, tantas decisiones tomadas en 36, 40 horas que estás ahí metido en el hospital, que no sabes a veces del cansancio que estás diciendo, ¿no? Digo, a todo mundo le digo, sí, llevas 30 horas sin dormir, pero el día que, o sea, en el momento que a las 30 horas tú abres un paciente, la adrenalina que pega te vuelve a regresar a estar despierto. Pero ese es mi pensamiento personal. El real no sé cuál sea. Si operar tan cansado es, o sea, me pudo haber hecho equivocarme, ¿ok? Creo que es un tema bien complejo. Yo creo que no es ni tan acá, ni tan acá, ni tan barco de guardias A, B, C, D, F, G, pero tampoco puedes ser alguien a hacer guardias AB, ¿no? Pues en esta situación hacíamos AB porque éramos 2 de mi generación nada más, de 6 plazas, y era una persona que estaba arriba de 6 plazas, ¿no? Entonces tenemos que cubrir todo el hospital, los R+, ¿no? Y antes de brincar acerca de tu especialidad, me gustaría también, si no recuerdas algún caso que le fue mejor de lo que esperabas, ¿no? Casi milagroso, algo que te haya llenado el corazón de alegría. Pues más que milagroso, como cirujano pediatra entiendes que la recuperación, o ves como la recuperación de los niños es impresionante. Hice cirugías tóraco-abdominales, que es abrir el tórax, abrir el abdomen, que es los pacientes entre 2, 3 días ya estaban, que yo decía, esto es impresionante, ¿no? Veía muchísimos pacientes que operaba yo de laparotomías, resecciones de tumores, Wilms, incluso, que a los 2 días operé un Wilms en un bebé muy chiquito, como de casi 2 años. Una cosa impresionante, es un tumor grande. El niño no sé, lo di de alta a los 3, 4 días. Y unas recuperaciones increíbles. Casos milagrosos. A mí, o sea, también soy un cirujano joven. Bueno, quiero que sea cirujano joven. Pero nunca he visto uno de esos para decirte esto es un milagro, de que 95% de mortalidad y salió sin problemas. No, aún no lo he visto, pero he visto mucho la recuperación de los niños, las ganas de salir adelante de los niños y su familia, y eso es lo que me conmueve, así, increíble. O sea,
Tú cuando ves un niño que tiene ganas, es como la magia es el milagro de la vida. Porque hay niños que te das cuenta que le están echando ganas, que traen el chip de curarse, que traen el chip de seguir adelante, y eso es lo más bonito. A mí, pues, hablar de milagros es difícil, pero los niños es el milagro, muchísimo. O sea, ver un niño que tiene ganas de estar bien. A mí siempre me ha conmovido cómo hay papás que dices, Dios mío, o sea, qué incondicionabilidad tienen con sus hijos, están al pie del cañón, son niños tan lindos, tan con esa sonrisa de salir adelante. Para mí eso es el milagro de todo. O sea, no sé cómo explicar. No, Sí, pues creo que eso nos explica todo, ¿no? sí, Y muchos, y yo creo que todos los pediatras comparten este sentimiento de ver ese corazón de los niños tan fuerte, ¿no? sí, muchísimo. ¿Qué consejo le das o le darías a las familias que acaban de recibir un diagnóstico de una neoplasia, ¿no? ¿Qué es lo primero que tratas de decirles? ¿Qué es lo que te gusta que se lleven en esa noticia? Porque pues, es muy dura, ¿no? Pero tú que ya lo viviste también, ¿cómo lo manejas? En este país, mucha gente o la mayoría de las personas, tú dices cáncer y cáncer es igual a muerte. La manera en la que yo trato de acercarme a los problemas, sobre todo con la familia, depende de la edad del niño, ¿no? Pues todo con los papás, es, a ver, estamos ante esta situación, pero el cáncer no es muerte, ¿no? Que la puede causar, sí, sí. Y hay porcentajes, te puedo hablar de qué porcentajes de esto y qué porcentajes del otro, pero el cáncer no es igual a muerte. Ya en la actualidad hay cirugía, hay quimioterapia, hay radioterapia, hay nutrición, hay radiología, hay mil cosas, hay psicología, ¿no? Que luego antes no le dan tanto peso al niño con cáncer, oye, van a necesitar con quién hablar, no, antes no había tanto peso, ahorita estamos muy conscientes de que el cáncer es de muchas especialidades, es un trabajo, es un equipo el que lo tiene que estar haciendo, ¿no? Ya sea medicina pública, privada, donde tú quieras, tiene que haber el cirujano, el nutriólogo, el oncólogo, tiene que haber de todas las especialidades, ¿no? Psicólogos. Tienes que agarrarte de lo más que puedas. Me gustaría pasar una dinámica que hemos estado haciendo. Te voy a decir unas palabras y a ver qué es lo primero que viene a tu mente, ¿no? Alguna palabra, alguna frase o alguna sensación. Vamos a ver. Infancia, Feliz, cirugía, pasión, cáncer, híjole, Luis. No quiero contestar algo tan rápido, porque para mí la palabra cáncer conlleva más de una palabra. Entonces, cuando quiero decirle una palabra, fortaleza, ok. Disciplina, must, o sea, disciplina es obligatoria, obligación. maestro, Pablo Lezama del Valle, dolor, recuperación, vida, todo, sueños, salvar, libertad necesario, y ayudar. pasión. Todas estas palabras, obviamente todas tienen un gran peso en tu vida, pero en los últimos semanas o meses, ¿cuál de estas sientes que ha marcado más tu camino? A ver, repítemelas todas. Infancia, cirugía, cáncer, disciplina, maestro, dolor, vida, sueños, libertad, ayudar. Es que yo creo que vida, porque la vida
Ahí te puedes ir a lo que quieras de la vida. La vida, puedo estar hablando de mi infancia, puedo estar hablando de mis sueños, puedo estar hablando de lo que quiero para mis pacientes. La vida es lo que tenemos. ¿Hay algún otro viaje que haya marcado mucho tus últimos años? Que haya ido transformándote en tu forma de apreciar, tu forma de vivir. Hay un viaje que me marcó mucho cuando yo me gradué de cirugía pediátrica. Mi esposa me dijo, te quiero regalar un viaje a donde tú quieras. Y yo me acuerdo que le dije, no, por favor, no, ya sabes. No, no es pregunta. Dime, ¿qué te gustaría hacer? Entonces le dije, vamos al desierto del Sahara, ¿no? Y después de 9 años de no viajar mucho, porque yo me metí a la residencia de fondo, casi había un viaje familiar y así. Y yo entonces ya no creo poder porque tal o X y Y. Y aparte mis vacaciones me las daban cuando querían, ¿no? Entonces nunca me tocaba en las vacaciones familiares. Me acuerdo que después de 9 años yo le dije a mi esposa, pues quiero ir al desierto del Sahara. Extrañamente fue un viaje tan bonito y tan espiritual. Ver otros lugares del mundo, estar con mi esposa, no sé, fue como, fue como darme cuenta que había vida más allá de la medicina, ¿no? De apreciar lo bonito de otros lugares, que no me lo había hecho hace muchísimo tiempo. Ver otras culturas, otras religiones. O sea, ver a personas de religión musulmana, ¿no? Escuchar el llamado al rezo. De repente estás desayunando y ahí escuchas el llamado al rezo. Y, híjole, darte cuenta cómo es la vida y cómo es las culturas y cómo es otras cosas, ¿no? Cómo es otras maneras de pensar y te imaginas y dices, sí, ¿qué estará pensando un musulmán? Para él, ¿qué valores serán o qué tan distintos serán a los míos? Pero pues finalmente son valores del amor, la mayoría, ¿no? Que es lo que nos hace humanos y nos hace unirnos y nos hace estar, tener relaciones, etcétera, ¿no? Y decías que pues eres una persona espiritual. ¿Qué, ¿Qué papel toma la espiritualidad en el ejercicio de la medicina en tu vida? Creo que es tan importante que hasta yo lo debería de tener más consciente. Porque cuando uno toca su espiritualidad, baja la calma, baja la guardia y empezamos a ser un poco más humanos. Cuando estás con el ratón loco, se te olvida la espiritualidad y empiezas a actuar con mucha más, sin más detenimiento, sin más cariño, sin más amor. Entonces yo creo que la espiritualidad del ser humano es lo que te apacigua y te hace empezar a actuar con más amor, con más tranquilidad, con más pausa, con más pensamiento. Entonces yo creo que es importantísimo. Y se nos olvida, ¿no? Yo por ser espiritual no significa que yo todos los días esté o rezando. No, hombre, todo, o sea, bueno, a mí se me olvida mucho y luego digo, caray, ¿y por qué me enojé así? ¿Y por qué le dije así a esta persona? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué hice el otro? Entonces, pues yo creo que son cosas fundamentales, ¿no? El cuidar la salud mental, cuidar tu espiritualidad, actuar con amor, actuar con cariño, ponerse en el lugar de las otras personas, etcétera. Los invito a quedarse, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué le dirías a alguien que está en la residencia y que está al borde del colapso, ¿no? Pero que sabe en su corazón que pues eso es lo que él quería hacer, solo que el ambiente a veces se pone difícil? Pues eso es la resiliencia del ser humano, ¿no? Eso es acordarte cuando estabas diciendo, yo quiero ser residente o quiero ser tal especialidad.
y acordarte y regresarte y decir por qué. Y tomar siempre las decisiones con la cabeza un poquito fría, porque muchas veces en el colapso del ser humano no va a salir de la residencia. Entonces, yo lo que puedo decir es busca ayuda, platícalo. Siempre hay residentes que son muy amigos nuestros, hay maestros que son muy amigos nuestros. Buen consejo sería acercarte a un maestro, acercarte a un amigo, a un residente que esté pasando algo similar, acercarte a tu familia y acordarte por qué estás ahí, y acordarte en ese día que tú dijiste en el poema, yo quiero ser cirujano. ¿Por qué quiero ser cirujano? ¿No? Si realmente yo quiero ser cirujano por esto y esto, es darle calma a esos pensamientos caóticos, que la verdad, no sé si todos, pero yo creo que casi todos los hemos tenido. Yo llegué al punto de decir, ya no quiero ser residente, ya no quiero ser cirujano. Y en esos momentos yo me acordaba y decía, acuérdate cuando tenía 7 años, 8 años, y decía, yo quiero operar niños con cáncer. Entonces, pues, así como mi pensamiento de que yo tuve cáncer me da fortaleza, pero cada uno tiene un pensamiento de por qué le da fortaleza a él. Y todos son igual de válidos. Entonces yo creo que es eso. ¿Y qué más sientes que moviste o desplazaste un poco cuando entraste a la residencia? Además de la convivencia familiar, ¿sientes que la medicina te roba un poco de tiempo, de años? Pues ¿Qué es lo que extrañabas más antes de salir? Yo quería ser rockero, yo tocaba la batería, tenía mi grupo. Muchas veces pensé en estudiar música, yo tocaba la batería llevaba 15 años tocando, o sea, entonces, pues la música fue algo que, o sea, la dejé, o sea, no me acuerdo cuándo fue la última vez que toqué un instrumento. Mis amigos de toda la vida también. No es como que no los volví a ver, de hecho los sigo viendo y los veo muy seguido, porque los procuro, porque supe regresar a ellos. Pero definitivamente al tener una residencia que te exige tanto tiempo y el estrés mental y los pendientes de la residencia más lo que tienes que estudiar, pues definitivamente te aleja de muchas cosas. La música, la familia, a tu pareja, a tus amigos, a tus hobbies, al ejercicio que es tan importante. Hablando de la salud mental, creo que es algo muy importante, ¿no? El ejercicio es básico. Y sí, pues todo. O sea, no veía a mis amigos y luego me perdí 1000 bodas y tenía amigos que se enojaban conmigo porque no fui a la boda. Yo les decía, es que si entendieras que si voy a tu boda me corren, ¿no? Y sí, a ver, afortunadamente todo mundo me entendió. Mi pareja, mis amigos, mi familia, el por qué no pude estar ahí en los momentos más importantes. Y sí, eso es pues no quiero decir, o sea, lo que tienes que estar dispuesto, pero en una residencia en México, pues nos obliga muchas veces a eso, ¿no? A mí me hubiera encantado ir a todas esas bodas, a esos viajes, a estar más con mi pareja, a estar más con mis amigos, con mi familia. Pues no podía. Uh-huh. Y también eso causa tristeza, estrés, ansiedad, ¿no? Sé también que eres muy deportista, ¿no? ¿Qué papel juega el deporte en tu vida? ¿Cómo tratas actualmente de mantenerlo ahí presente? ¿Qué te gusta practicar? Pues me gusta mucho. La verdad es que cuando estaba en los primeros años de la residencia no tanto, y luego mi hermana me decía, ven al CrossFit, no sé qué, y yo siempre hasta me reía, ¿no? ¿Cómo crees? Yo no... Me acuerdo que la primera vez que fui, que acabé exhausto, pues me encantó, ¿no? Y me daba cuenta que los días siguientes, a pesar de lo cansado que estaba, despertaba con más energía, ¿no? Y decía, órale. Y pues estuve muchos años con eso y me daba cuenta que pues tener el cuerpo saludable, haber hecho ejercicio el día anterior, en la guardia traía más energía y me sentía mejor. Y pues obviamente es un tema que liberas muchas endorfinas, tu cuerpo se siente mejor.
Y la verdad es que como que yo desde ahí lo empecé a hacer un constante en mi vida. Obviamente ya no hago CrossFit. Soy una persona que me gustan muchas hobbies. He tenido distintas cosas que me gustan a lo largo de mi vida. Otra pasión, después del CrossFit fue hacer hiking con mi esposa, ¿no? Que nunca lo había hecho y te das cuenta, como lo que te decía, caminar una montaña, hacer algo que me cueste trabajo, pues te deja algo, piensas, calmas, mucho introspección. Luego los caballos es una pasión en mi vida que, o sea, increíble. Toda la vida, bueno, no toda la vida, pero yo montaba de chiquito, luego lo dejé de hacer y cuando lo volví a empezar a hacer y cada vez más, me di cuenta que pues, los caballos tienen como un espíritu muy especial y conectar es algo increíble. Mira, desafortunadamente he tenido varias fracturas que he dicho, oye, voy a cuidar un poco mis manos porque soy cirujano. Pero es algo que para mí es increíble. ¿Qué otros hobbies he tenido? Pues he tenido mucho. Actualmente voy al gimnasio, me gusta correr, me gusta ir los domingos a Reforma a correr, hacer pesas. Y a lo que te juro que a lo que me inviten, casi siempre digo, órale, va. ¿No? Y para mí tener algo más que no sea la medicina, un hobby. Me encantan los hobbies de ejercicio. Siento que mi salud mental mejora. Siento que mi cuerpo se siente mejor. Me siento más contento. Me siento más despierto. Menos cansado el día siguiente. Duermo mejor. Para mí siempre lo he visto así. Es como a fuerza. ¿Y crees que es cuestión de tiempo o de prioridades? Porque, como dices, a veces en la residencia no tenemos tiempo, pero siempre hay casos de gente que continúa haciendo un poquito, ¿no? Pues sí es cuestión de tiempo, pero también si es tu prioridad, le vas a encontrar. Yo me acuerdo en la residencia yo pagaba el SmartFit, que está enfrente del hospital infantil, y realmente me acuerdo que yo decía, tengo una hora, me voy a ir al gimnasio y regreso. Y me bañaba ahí y regresaba. Sobre todo los últimos años que ya era más tranquilo para mí, el R7 de cirugía o el 8 y 9 de cirugía oncológica, me acuerdo que yo decía, voy y regreso. Entonces lo tenía enfrente y me tomaba una hora. A todos nos toma una hora. Incluso cuando estaba en La Raza yo tenía un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde y yo vivo muy lejos de La Raza. Entonces yo decía, bueno, voy a La Raza. Llego a las 7. Luego salía a la 1, me iba a comer, luego me iba a la medicina privada y buscaba horarios o muy noche o 5 de la mañana porque sabía que si no mi cuerpo me iba a empezar a sentir mal, sobre todo emocionalmente. No sé cómo hay una manera para mí es algo que hasta emocionalmente no me empiezo a sentir bien. El sentirme débil o el sentirme muy cansado con mucho sueño me empieza a dar mucho para abajo. Entonces digo, no puedo, búscale. Entonces siempre he procurado buscarle mucho. ¿Y hay algunas otras estrategias de crecimiento personal que te guste mantener, además del ejercicio físico? Siento que tener un hobby. Uh-huh. Algo que tu cabeza esté constantemente pensando en eso. Siento que tener un hobby es lo más padre que me ha pasado. Por ejemplo, ahorita pues ya únicamente estoy haciendo ejercicio, pero ya estoy con la cabeza de siempre me ha gustado pintar o siempre he querido aprender a pintar. Entonces, pues acordarte que en la vida la medicina es tu pasión. Bueno, para muchos es nuestra pasión y nos llama muchísimo el ayudar. Pero tener algo en la vida, entender que la vida no nada más es la medicina, sino hay 1000 cosas que uno puede hacer, no nada más el ejercicio, ¿no? El leer, tener un podcast, escuchar un podcast, que yo soy fanático de escuchar podcasts, el poder hacer algo artístico, el que toca un instrumento, que tiene su grupo. Ahorita yo estoy con la idea de quiero empezar a pintar, quiero aprender a pintar. Entonces es algo que tengo a lo mejor de este año que dije, voy a aprender a pintar. No, pero es que si las clases son los martes, todos los días en la noche y de repente tienes cirugía, pues ni modo. Será una noche que cancele y ya estará la siguiente semana, ¿no?
practico el fin de semana o a ver cuándo. No, todas esas cosas, buscar cosas, buscar conexiones, no separarte de tus amistades. Creo que eso es muy enriquecedor para profesiones como las nuestras que exigen mucho. Esa es la otra, ¿no? Tener a tus amistades cerca. Siempre que he dicho qué flojera que quedé de cenar con este amigo. Entonces cuando voy ceno y voy saliendo digo, qué bueno que lo vi. Por algo digo, qué bueno que lo vi. Y cuando iba de ida digo, hijo, qué flojera, ¿para qué le dije que sí, no? O ir a esta cena. Cuando vas de ida dices, puta. Pero ya cuando vas saliendo dices, gracias a Dios que tengo los amigos que tengo, ¿no? O esta cena con mi familia, ¿no? O con tu esposa. Dices, gracias a Dios que sí fui yo, gracias a Dios que lo tengo. Pues también buscarle otras cosas a la vida. ¿Y cómo viviste, Doc, la transición de terminar la residencia a empezar a buscar el ejercicio de la medicina privada, ¿no? A veces, como dicen el frío de la calle, como que hay mucha gente que puede tener miedo, nervios de salir a ejercer, miedos de salir a cobrar. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué consejo les darías? Luis, no me digas doc, ni doctor. Desde hace como 4 o 5 años te había dicho, dime Pablo, desde la residencia creo que te decía. Híjole, ese tema del frío de la calle, ¿no? Pues sí, es una época de transición. Yo quiero decir, el frío de la calle no me quiero referir a un tema económico. El frío de la calle para mí es un periodo difícil porque es una transición. Y a mí siempre me han dado cosas los cambios. A mí siempre un cambio me acostumbraba a rotar en un servicio y luego cuando cambiaba al otro, pues era una transición que no me gustaba. Entonces, imagínate una transición de una residencia, ahora ya no soy residente. Y el frío de la calle es eso. Es una transición de vida. Porque ya no vas a estar a las 6:30 en el hospital esperando pasar visita. Ya a lo mejor tú estás afuera dando consulta privada o estás en otro lugar o en otras cosas. Para mí fue una transición. Yo tuve trabajo, me tomé un mes, me tomé marzo, porque lo que quise viajar y quise tomarme unas semanas para descansar. Y obviamente no es para descansar, pero dije, me voy a dar 2 semanas de que no me tenga que ver absolutamente nada de la medicina, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de que un grupo, o más bien mi socio, que también mucho respeto y fue mi jefe en la residencia, y he hecho una gran amistad, es Emilio Fernández, lo quiero muchísimo, es un gran amigo mío. Yo tuve la fortuna de que Emilio me dijera, oye, me gusta cómo eres como cirujano y te tenemos en la mira como grupo y nos gustaría que vinieras a trabajar con nosotros. Entonces, como que yo entré a un lugar, yo entré a un grupo. Y sé que muchas personas pues no entran a un grupo, ¿no? Y es como de, ¿y ahora cómo le hago y con quién voy? Bueno, yo entré a un grupo, pero no entré a un grupo y no tenía pacientes, ¿no? Y es como un periodo de una persona que está acostumbrada a tener una lista de pendientes que luego es interminable, o una lista de estrés que es interminable, o pacientes operados que tienes que estar al pendiente, a pasar a sentarte así como estamos tú y yo y decir, ahora voy a esperar, ¿no? Entonces, pues yo diría que todo es un poco de paciencia y confiar en la vida y confiar que todos vamos a algún camino y que Dios tiene un plan para nosotros. Me acuerdo perfecto que yo llegué al grupo en abril, hace 3 años, y pues fue sentarme, y cuando Emilio me decía, oye, nos mandaron un apéndice, pues vamos a operar un apéndice, y luego me moví un poco para entrar a un hospital público y entré a la raza del IMSS. Eso me dio un poco más de sentido, de sensación de lo que yo vivía en la residencia, ¿no? De volver a tener un trabajo de estar a las 7, pasar visita, operar, volver a pasar visita, etcétera, etcétera.
Y eso me dio un poco de templanza, pero yo sé que hay muchísimo miedo de la medicina privada, y a quienes les va bien y a quienes no, y cómo le hacen y por qué. Creo que el éxito de la medicina privada, y no voy a hablar de ningún tema económico, el éxito de la medicina privada es darle mucho valor a la relación médico-paciente. Hacer lo que a uno lo apasiona, hacerlo con mucho amor, hacerlo con muchas ganas y hacerlo con muchísimo cariño. Y creo que la clave es en hacer una bonita relación médico-paciente. O sea, eso siempre va a dejar, va a hacer que ellos estén agradecidos contigo y tú te vas a sentir que hiciste un bien por otra persona. Y eso siento que si tienes la paciencia, eso llega solito. Y eso lo van a notar, lo vas a notar tú. Lo va a notar tu paciente, lo van a notar sus papás y lo van a notar los doctores que estén a tu alrededor. Entonces eso es muy bonito, que alguien te manda un paciente a operar un apéndice y que te digan, oye, te amaron los papás, ¿no? Eso es porque tú te tomaste la paciencia para hablar con ellos, lo hiciste con cariño, revisaste al niño de cierta forma que no lo estuvieras bueno, a veces que duele, etcétera, ¿no? Pero que trataste de conectar con el niño, etcétera, ¿no? Porque cuando uno sale, viene mucho esta presión de y el dinero, y ya estuve tantos años sin ganar dinero. Pero yo creo que si haces lo que pues, te gusta y lo haces bien y lo haces con mucho cariño, eso es la fuerza que te va a ir llevando en la vida y confiar que estás en donde tienes que estar y la paciencia. Somos seres de poca paciencia los doctores que están saliendo de la residencia, pero sí mucho la clave es tener paciencia. No estoy hasta acá porque para estar acá tengo que subir en la escalera. A lo mejor la subo así, a lo mejor la subo así, o a lo mejor la subo así y luego voy para arriba. Pero todos han tenido paciencia. Sí. ¿Y qué opinas de que también hay otras formas de vivir la medicina, ¿no? Hay no solo una residencia, también no sé si te ha tocado aconsejar a alguien que te diga, es que yo sí quiero medicina, pero a mí me gusta más hacer una maestría o he pensado en hacer un diplomado. ¿Qué les dirías a esos chavos que están en la carrera y sienten que a lo mejor lo suyo no es entrar a una residencia? Yo diría que es súper valioso. Tengo muchos amigos que hicieron una maestría y ahorita se dedican a cuestiones médicas que no tienen que ver con ver un paciente. Pues como mi papá, por ejemplo, mi papá es directivo y le encanta la medicina, ama la medicina, pero él no maneja al paciente, maneja el hospital que maneja al paciente. Creo que es sumamente válido y es de reconocerse a alguien que diga, oye, pues sí soy doctor, pero a mí me interesa hacer una maestría en calidad o en calidad del hospital. ¿Cómo se llama esa maestría? Calidad de la atención médica. En la atención médica o hacer algo en ciencias, en investigación. Yo creo que es muy válido y es padrísimo poder entender que la medicina hay miles de ramos en la medicina. No porque tú estudies medicina tienes que estar tú en tu consultorio viendo un paciente. De ahí la medicina es más, hay ramas de la medicina que aún ni conocemos y que se van a ir inventando con el tiempo, ¿no? Yo lo veo súper válido y es un consejo. Si me dicen, oye, ¿qué opinas? Padrísimo. Si eso te llama, dale. O sea, no hay más, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Hablando de otras partes del mundo, seguramente pues has conocido, tuviste tu internado fuera de México. ¿Qué es lo más valioso que tiene México en cuanto a la medicina y sus pacientes comparado con otros países, en tu experiencia? En mi experiencia, hay que romper la pregunta. En cuestiones ser humano, he visto que los doctores mexicanos somos muy, muy humanizados. Somos muy aflorados en generar una muy bonita relación con los papás, los niños, el compromiso.
el valor del trabajo. A los doctores mexicanos nos toca a veces hacer una residencia más pesada que en Estados Unidos, porque son más horas de trabajo, porque exige más horas, más cansancio, menos prestaciones, menos dinero. Entonces el doctor mexicano o el residente mexicano atraviesa por estas jornadas. Y eso te habla del compromiso que un residente aquí tiene por llegar a su sueño, ¿no? Creo que es un compromiso increíble. Una vez yo estaba rotando con una nefróloga en Estados Unidos, ¿no? en San Jude, y ella me dijo, me encanta tener residentes mexicanos, porque no voy a hablar de cuestiones académicas, pero el residente mexicano, o todos los que yo he tenido, siempre son muy incondicionales. El residente de otros lados del mundo te dice, doctora, ya son las 2, ya me tengo que ir. Y el mexicano no. El mexicano siempre es el que te dice, no pasa nada, doctora, yo la acompaño y yo me quedo con usted y el mexicano tiene una idea, un chip un poco distinto en ese caso, ¿no? Eso es lo que yo más he notado, ¿no? Que el residente mexicano tiene esto. Ahora en Estados Unidos tienen sus cosas muy bonitas, tienen mucha tecnología, muchos recursos para hacer cosas muy bonitas, para avanzar en la investigación. Es la otra cuestión de la pregunta, ¿no? No porque nosotros tengamos eso, ellos no tienen cosas superiores. Claro que tienen cosas superiores, tienen dinero, tienen tecnología, tienen muchas ganas de mejorar las condiciones, de mejorar la tecnología, de buscar cómo mejorar los pronósticos de una enfermedad. Eso también es muy valioso. No que aquí no lo tengamos, pero sabemos que allá tienen más dinero para avanzar más rápido en la tecnología, y eso pues lo ves mucho todos los días estando allá, ¿no? Me gustaría también que nos platicaras de tus mentores que has tenido y que ya mencionaste varios. ¿Qué cosas les has aprendido además de las técnicas quirúrgicas, además de lo teórico en la medicina, ¿no? ¿Con qué cosas te has ido quedando de ellos? Si hablo de maestros míos, tendría que mencionar a demasiados. He mencionado algunos. He mencionado los que me crearon la vocación. Armando Martínez Ábalos, José Ruano Aguilar, que fue los primeros que los vi y dije, yo quiero ser como ellos. He visto a muchos maestros, a la doctora Paola Carballo, que es medio clase en Anáhuac, que yo dije, sus conocimientos son infinitos, ¿no? Y dije, yo quiero saber tanto como ella, ¿no? El doctor Camacho en el Hospital General, que es internista también, wow, muchos conocimientos que yo decía. Y luego en la residencia, muchísimas personalidades. Pablo Lezama, que fue mi maestro de cirugía oncológica, entre ellas. Pues ellos me dejaron muchísimas cosas que no nada más son médicas. El doctor Pablo Lezama me enseñó a cómo acercarme a un paciente, decirle una noticia fatal. Que eso tuve que estar al lado de él, verlo y ver cómo él lo sufrió con la familia, yo lo sufría con la familia, y aprender desde ahí. En los casos de cuando yo me enfermé y ver cómo me trataron, es como ver cómo me trataban y cómo yo quiero tratar a mis pacientes. Armando Martínez Ábalos, con sus chistes y con su forma tan increíble de ser y tan peculiar, yo decía, con me puedo quedar 3 días muriéndome de la risa, ¿no? Entonces sacar esa parte también es algo que dices increíble. La elegancia y la forma de cómo comunicar una noticia a Pepe Ruano con mis papás, cómo se los comunicó, cómo daba las noticias. En Estados Unidos, que a mí me trataron allá, Norman Jaffe, médico sudafricano, que fue mi médico también oncólogo en Houston, también la comunicación, cómo hablaba con mi mamá,
¿no? Que cuando íbamos a todos, cuando íbamos allá, la templanza, la calma con la que daban noticias. También, pues eso son cosas fuera de la medicina, de cómo ellos construyen una relación. Y bueno, pues si te vas a toda la parte de cómo tú ves la pasión de otros doctores a la medicina, es increíble, ¿no? Oye, qué pasión del doctor Bracho de que le guste tanto la investigación, ¿no? Y qué pasión de mi maestra en la escuela de medicina, de Paola Carballo, para dar este tipo de clases. Qué bien acomoda los temas para que yo le pueda entender. Y pues la verdad es que lo más bonito es ver la pasión de cada doctor y cómo cada uno es diferente, cómo cada uno le van gustando diferentes cosas, ¿no? Es padrísimo. ¿Tú cómo visualizas la práctica que quieres ejercer, el legado que quieres ir dejando para tus pacientes, para tu comunidad? Pues me gustaría visualizarme como un buen ser humano, como una persona de bien. Más que como el grande, porque eso es el ego, ¿no? Pero a mí me gustaría nada más visualizarme como un buen ser humano, ¿no? Como algo que escuché en las palabras del doctor Pablo Lezama, ¿no? Como un buen mexicano, ¿no? Creo que eso es lo que para mí es más valioso. Ser una persona de bien, ser una persona íntegra, ser un buen ser humano, ser un buen mexicano, aportar cosas positivas en mi vida, para mis pacientes, para mi familia. Yo creo que eso es lo más valioso. Y hablando de este tema, me gustaría que nos platicaras un poco de la fundación con la que estás colaborando, de la colaboración que tuviste en el libro de Oscar y Manolo entrando al mundo del cáncer. Pues es con la Fundación Storybox y la Fundación de Casaba Roots. Ellos inicialmente ya habían hecho un libro para pacientes hospitalizados. Y es un libro didáctico para niños de lo que es estar hospitalizado. Y me buscaron para su segundo libro, que iba a ser un libro para niños con cáncer. Entonces yo fui autor junto con dos psicólogas, Alejandra y Caro Young, autor en este libro, en el cual nos centramos en el niño con cáncer y mucho en esta visualización de un hospital público, que a veces los niños no tienen actividades, no tienen diversión, no tienen cosas que hacer en el hospital. A veces son cuartos con 6 camas, ¿no? Y niños y niñas, y una mesita o una sillita para los papás. Entonces, visualizando esto, pues dices, pues, ¿y el niño? ¿Cómo le ayudaremos al niño a entender su enfermedad, no? Que yo pasé por eso, yo sé los temas de lo que es, qué tanto entiendo de lo que me está pasando, qué no entiendo. Entonces el libro está enfocado en hacer que el niño entienda su enfermedad a través de cuestionamientos personales. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues aquí está Oscar y Manolo, que te van a... Es un osito y es un changuito, y ellos son pacientes, ¿no? Y van haciendo toda una historia junto contigo y te van llevando... Pues el otro día salí en el libro, ¿no? Salí y me di cuenta que había otros niños como yo. A ver, y en esa misma historia cuestionan al paciente, ¿no? ¿Cómo te llamas? No, pues yo me llamo X. ¿Y qué enfermedad tienes tú? No, pues tal enfermedad. Oye, fíjate, ¿y tú sabes en qué parte de tu cuerpo está? Pues dibuja en esta página, dibújame en dónde está tu cáncer y cómo te lo imaginas. Ah, pues así me lo imagino. Bueno, y pasas a la siguiente página y ¿qué es una quimioterapia? No, pues una quimioterapia. Y todo en un lenguaje que los niños pueden entender, todo haciendo entreteniéndolos, dándoles felicidad, dándoles actividad. Y otro importante es entendiendo su enfermedad, hablando de su enfermedad. Y en el mismo libro hay otro libro pequeño que es para papás.
en el cual explicamos un poquito más los cánceres más frecuentes, en qué se basa una cirugía, en qué significa quimioterapia, qué significa un catéter, qué es esto, y es un lenguaje un poquito para que también los papás entiendan del cáncer, ¿no? Yo soy un fiel creyente de que tener cáncer, una parte fundamental es el estado de ánimo del paciente, el estado de ánimo del niño y de los papás. Y nos quisimos acercar a la felicidad del niño. La depresión en un niño con cáncer es un tema complicado, es un tema que para mí puede afectar a la enfermedad. Y yo creo que un niño con cáncer también puede buscar su felicidad dentro de su enfermedad, y es lo que precisamente buscamos en este libro y en estas asociaciones que estamos haciendo esto. La idea es hacer los libros, ya estamos terminando las impresiones, y repartir muchos libros a hospitales públicos. ¿Cómo te ha tocado ver que los niños perciben su enfermedad cuando es cáncer o un mal pronóstico? ¿Has visto cómo toman ellos esta parte de la vida que tal vez se puede acabar antes de lo que se esperaba? Qué difícil, ¿no? Pensar en un niño que tenga que cuestionarse eso. Qué difícil pensar en un niño que se está cuestionando y si me voy a morir. Qué difícil tratar con un niño así, ¿no? Como papá, imagínate. Creo que, pues, creo fielmente que hay que buscar la manera de que el niño encuentre un poco de felicidad. Creo que su estado de salud mental es más importante de lo que a veces le damos peso. Ya hay muchos programas que se enfocan en la salud mental de los niños con cáncer. Y hablo de niños con cáncer porque es a lo que me dedico, pero también la salud mental en la enfermedad es un tema fundamental. Pero hablando de los niños con cáncer, está comprobado que es mejor tener un niño que no esté en depresión. Los niños saben, y yo cuando me enfermé, mi mamá se encargó de que yo fuera un niño feliz, a pesar de que me molestaban, a pesar de que yo estaba triste, a pesar de que estaba preocupado, que muchas veces no entiende uno, cuando es paciente y es niño, no entiende uno la preocupación. Y no entiende uno lo que uno lo están haciendo, ¿no? Creo que como doctores y creo como en los sectores de salud tenemos que enfocarnos en ludotecas, en psicología, en apoyo familiar, en bullying. Y creo que todos los temas se tienen que abordar, porque si no se hace, pues es un niño que hay de dos. Está el niño que lo ves más contento, lo ves más jugando con juguetes, y cuando llegas interaccionan. Y hay niños que pasan a no querer hablar, que están muy asustados, que están muy enojados. Y creo que es triste y es difícil de manejar. Y creo que tenemos que buscar esas formas de hacer que la enfermedad sea más, que se aliviane la enfermedad, desde el punto de vista psicológico. Entonces sí. Creo que algo de lo que más has compartido es darle ese peso al compromiso y al clic con el paciente, ¿no? Al acompañamiento, ¿no? Más que a ser un médico que está fuera del cuadro dirigiendo algunas indicaciones, sino acompañar realmente a la familia. Creo que eso también les da a ellos mucha paz, mucho tranquilidad de que se va a hacer todo lo que se puede hacer. Como médico, ¿cómo puedes tener noticias fatales y desenlaces fatales o desenlaces muy bonitos? Pero si tienes un desenlace fatal, ¿cómo abandonas esa relación cuando se tenga que abandonar? ¿Cómo abandonas una relación así cuando estuviste ausente? Cuando dejaste muchos cuestionamientos. Cuando te buscó un familiar y tú no estabas. O cuando no contestaste, o cuando ellos no entendieron algo. Entonces,
creo que de ahí viene todo, ¿no? Y es muy diferente abandonar esta relación o dejar esta relación cuando tú te la jugaste por el paciente con la familia. Y el decir, creo que el decir en un diagnóstico, decir no te preocupes, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, decírselos a los familiares es fundamental. Puedes hablar de porcentajes, supervivencias, pero el tú decirle a los ojos a un papá o una mamá, no te preocupes, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, creo que eso les va a dejar algo muy bueno y va a alivianar mucho esto. Y como mencionabas, tú tuviste algunos modelos en tu etapa de paciente y en tu etapa formativa. ¿Crees que ha cambiado un poquito a veces la personalidad del médico o la imagen que el médico proyectaba a la sociedad, que antes era como más solemne todo esta más imagen? El médico respetado? Uh-huh. Creo que sí. Creo que desde cómo nos vemos, ¿no? Antes era el médico con su bata y su corbata y era de miedo, ¿no? Hasta la hipertensión por bata blanca, ¿no? Sí. Ahorita ya estamos más tranquilos, relajados. Creo que sí se ha cambiado un poco esa forma en la que los vemos a los médicos. Creo que sigue estando el respeto, pero creo que no puedo hablar de antes como era, pero creo que pues cada vez podemos tratar de ser más humanos, ¿no? Y ser más relajados en ese sentido. Yo creo que sí, digo, no, es que si me lo preguntas a mí, siendo yo un médico, te puedo decir, no, creo que ahorita somos más relajados. Yo no sé cómo me ven a mí mis pacientes, ¿no? Así como, ahí está, ya llegó el doctor, no lo sé del todo, pero creo que sí ha cambiado. Yo creo que ha cambiado, nos hemos hecho un poco más humanos. Hemos entendido que el médico, así de que no le molesta que le hablen, o sea, como cuando uno se imagina al médico de bata blanca, corbata, así. Creo que somos algo un poco distinto y se ha modificado y que en la historia del tiempo nos hemos modificado y nos modificaremos más, ¿no? Y sin embargo, cuando has estado en hospitales donde tienes residentes que están aprendiendo algo de ti, ¿qué valores tratas de inculcarles para que no caigamos en el otro extremo, ¿no? Pues ya de proyectar una imagen poco respetable, una imagen poco seria. Creo que pues es más enseñar con el ejemplo, con el compromiso, con el ejemplo, con tú ver a un doctor cómo trata a sus pacientes, ¿no? Cómo los saluda, cómo explica sus enfermedades, cómo está ahí, cómo es incondicional. Creo que eso es pues fundamental o primordial, ¿no? El doctor del que tú aprendes es el que dices, órale, este cuate, ¿no? Este cuate cómo habla con la familia, cómo tiene esa templanza, cómo tiene ese porte, cómo tiene esa forma de enseñar, y no todo es a través del castigo, no, eso creo que cada vez está haciendo menos, cada vez va a ir cayendo más en desuso. Y creo que principalmente es con el ejemplo. Yo de los maestros que más he aprendido, muchas es por el ejemplo que me han dado. O sea, en la residencia yo veo el compromiso de los que yo más sé, de los que yo más le he sacado provecho a esas relaciones, es por cómo veo cómo trabajan, por el compromiso que tienen, por cómo se la juegan con los pacientes, por la incondicionalidad. Les hablas y te contestan, están al pendiente. Entonces yo es lo que más he valorado. ¿Y cómo ha cambiado Pablo respecto al Pablo de hace 15 años? El Pablo de hace 15 años estaba estudiando medicina. Estaba empezando la residencia. Pues he cambiado. He cambiado, creo que aterricé en la realidad de la vida. Ya no estás jugando, ya no juegas a quiero ser el residente, pues ya acabé mis estudios.
comprendí lo que era el compromiso, comprendí lo que era lidiar con la enfermedad, comprendí lo que era toparme pared con mis frustraciones, toparme pared con cuando un paciente no está bien. Me he transformado mucho porque antes entendía lo que era ser enfermo, o llegué a entender cuando yo me enfermé. Creo que me tocó el otro lado de la moneda, ahora entender lo que es ser un doctor. Tengo la visión de lo que es estar enfermo, pero ahora cambio y veo lo que ahora es ver a un niño con Wilms y decirle, oye, tienes un tumor en el riñón, o decirle a los papás que tienes que operar a su hijo porque tiene un tumor en el riñón. Creo que eso es como el otro lado de la moneda de lo que ya conocí, de lo que conocí. Pues eso es a veces como que cuando estamos empezando y te visualizas de una forma y dices, yo cuando acabe, hasta te ves caminando en el pasillo, yo cuando acabe me voy a poner una pijama roja. Y dices, cuando acabas dices, yo nunca me pondré una pijama roja, ¿no? Y hasta en esas cosas, hasta en tu forma de relacionarte con los pacientes, con los niños. Creo que yo antes me visualizaba como una persona que yo podría llegar a sufrir con el niño y sentarme en su cama y ponerme a llorar con él. Porque yo sé lo que se siente que te han operado de un Wilms o que he tenido miedo de morirme. Y en la actualidad no, porque yo no puedo demostrar eso. Yo tengo que ser fuerte para un niño que está atravesando eso, tengo que ser fuerte para sus papás. Entonces me visualicé de una forma, pero no soy así. No lo puedo ser así, porque tengo que yo enseñar un poquito de templanza. Y creo que eso te visualizas de una forma y termina siendo un poco distinto. Pero creo que la idea es un poco similar, ¿no? ¿Qué le dirías al niño Pablo si pudieras decirle algo cuando recién le dieron su diagnóstico del tumor de Wilms? Si yo me regresara a hablar conmigo mismo, a veces me gustaría más que ese niño me hablara a mí de lo que yo hablar con ese niño, porque el niño con cáncer es un niño que encuentra la fuerza y que encuentra la resiliencia para salir adelante. Si yo hablara conmigo en esos momentos, le diría que todo va a estar bien y que continúe siendo esa persona hasta en la edad adulta, porque a veces se nos olvida por lo que pasamos y a veces uno quiere ser fuerte y ser el doctor. Entonces le diría, no te olvides nunca de lo que estás haciendo ahorita, de lo fuerte que eres y lo valiente que eres y lo capaz que eres. Nunca te olvides cómo tú volteabas a ver a otros niños y les decías que te mejores. No te olvides tu lado humano, nunca. Entonces, más que darle yo consejos a él, es yo decirle y regresarme y decirle, no te olvides de quién eres y no te olvides de la fuerza que tienes para salir adelante. Actualmente, ¿cuáles son los ingredientes o la gasolina que más te motiva a seguir adelante, a cumplir tus metas? Como decías, quiero ser un buen mexicano. ¿Qué hay de motivación en tu vida para seguir creciendo? Cuando hablamos de hacer el bien, uno piensa, no sabemos bien a veces de qué hablamos, siento yo, o al menos a mí me pasa eso. ¿Qué es hacer el bien y por qué? ¿No? Es como que una sensación adentro de nosotros diciéndome, un buen ser humano tiene que hacer esto. Pero creo que de los valores más bonitos en la vida es poder ayudar a otra persona en cualquier ámbito, no nada más en el médico, sino voltearte y poder ayudar al prójimo, ¿no? Creo que el poder ayudar a alguien. ¿La pregunta cuál era? ¿Qué te motiva más ahora? La motivación. Uh-huh. Creo que la motivación es
es hacer el bien por el prójimo. Esa es mi motivación mayor. Hacer el bien. Hacer... es lo que te decía, de visualizarte haciendo el bien. ¿Qué es el bien? ¿Y por qué lo quiero hacer? Pues no sé, hay algo en todo ser humano que cuando haces una buena acción te deja un buen sentimiento, te deja algo bueno, te llena el corazón. Y creo que eso es lo que todos a donde queremos llegar, ¿no? Es la motivación de la vida. Creo que a veces se nos olvida el por qué lo estoy haciendo, ¿no? Hay mil distractores en la vida, ¿no? La familia, no que digo la familia, el tema económico, el tema del tengo que hacer, el tema de tengo que. Finalmente lo que tú haces y lo que nos está llenando el corazón es el ayudar. Y creo que eso es lo más básico. ¿Cómo te gustaría que te recuerde tu familia? Con amor, con compromiso, con incondicionalidad. Me gustaría que me recordaran como alguien que se entregó, como alguien que hizo las cosas, que vivió su vida con mucha pasión, que busqué, que fui alguien que buscó, no nada más en la medicina, busqué mil cosas. Busqué amigos, busqué deportes, busqué hobbies, me metí de lleno, busqué viajar, conocer, entender, cambiar, evolucionar, aprender de mis errores. Me gustaría que me vean como alguien que evolucionó, que hizo el bien, pero que evolucionó, que siempre buscó, alguien presente, alguien con amor, alguien incondicional. Eso sería un bonito recuerdo de mi persona. Me gustaría que nos completaras esta frase que dice: mi historia tiene pulso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene pulso la historia de Pablo Galo? ¿Cómo podríamos resumir toda esta gran experiencia de vida que nos has platicado? Mi historia tiene pulso porque en muchas cuestiones le di vuelta a las cosas que he pasado. Tiene pulso porque fui un niño de 6 años con tumor de Wilms, porque tuve un sueño, porque quise operar y ayudar a niños que pasaron por lo mío. Y tiene pulso porque a través del tiempo di el círculo completo en el que fui paciente y ahora soy doctor, y quisiera nunca olvidarme de las dos partes, que la parte de ser paciente a veces te olvida porque ya eres doctor. Mi historia tiene pulso porque recuerdo lo que es sufrir, porque recuerdo lo que es tener miedo, porque recuerdo lo que es ver a mis papás sufriendo, a mi mamá preocupada, porque recuerdo lo que es que te pongan una quimioterapia, tener un catéter. Recuerdo lo que es sentir lo mal que se siente cuando te dan quimioterapia y estás vomitando, tener fiebre y neutropenia. Y mi historia tiene pulso porque recuerdo eso, pero soy ahora doctor. Y ahora me toca vivir el saber por dónde estuve y con esas herramientas hacer lo que hago ahorita. Entonces, tiene pulso porque lo hago con mucha pasión. Lo quiero hacer con más pasión todavía. Lo quiero hacer con más compromiso cada vez y quiero seguir aprendiendo. Por eso tiene pulso. Historia. Me gustaría que nos resumieras algunas palabras en esta plaquita que te vamos a enmarcar. Y bueno, esta entrevista estamos hoy en febrero del 2026 y es el mes de la lucha contra el cáncer infantil. Entonces así muy ad hoc, ¿no? Queda perfecto. Queda perfecto estar aquí hablando de cáncer, hablando de esta enfermedad, hablando de que cuando hablamos de esta enfermedad hay cura en la mayoría de los casos.
porque tenemos que hablar mucho de la prevención, de la medicina temprana, de el diagnóstico oportuno, el diagnóstico rápido, el revisarnos constantemente ver a doctores que saben de esto, recordar que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, recordar que tenemos que tener hábitos saludables, tenemos que cuidar muchísimo eso, cuidar la salud mental. Y es un mes que nos hace nada más pensar, pues cuántos de mi familia han tenido cáncer, ¿no? No hablando de mí mismo, ¿no? ¿Cuántas personas conozco yo que tuvieron cáncer? O sea, recordar un poquito eso y recordar que tenemos que cuidarnos a nosotros, cuidarnos a los que queremos. Ya no te pregunté, pero la alimentación, ¿tú cómo cuidas tu alimentación? Me gustaría cuidarla más. Soy amante de todo lo dulce, muchísimo, entonces creo que cuidar la alimentación es tener una alimentación balanceada. Me gusta a veces comer lo más saludable que pueda, que es muchas verduras, mucha proteína, etcétera. Procuro cuidar mucho este tema de la alimentación. Creo que el no tener una buena alimentación, lo sabemos todos, hasta los que no son doctores, que no tener una buena alimentación, pues te va a conllevar a enfermedades que pueden ser crónicas y te pueden acompañar toda la vida. Entonces, creo que es fundamental. En el cáncer en particular ya hay especialidades, ya hay gente especialista en alimentación para pacientes con cáncer. Y creo que es fundamental. O sea, para mí es fundamental. Yo sé que a veces no lo cumplo, pero procuro contrarrestarlo con ejercicio, por otras cosas, ¿no? Pero creo que es muy importante. Muy importante. Pues ha sido una charla muy especial. Yo creo que todos nos llevamos un sentido de vocación, de esperanza, de lucha, motivados a brindarnos mejor como médicos, a darle a los niños y a todos los pacientes que tengamos siempre lo mejor de nosotros. Y me gustó mucho esa frase que les dices a tus pacientes de que el cáncer no es igual a muerte actualmente y los equipos multidisciplinarios son la clave para luchar contra él, ¿no? Como doctor, pensar que somos el todo es un error. Como doctores tenemos que pensar que la medicina está compuesta de muchísimas cosas. Hay enfermeras que te cuidan, que te hacen todo mientras estás en el hospital. Pensar que en el cáncer hay un cirujano que te va a operar, pero hay un oncólogo que te va a dar la quimioterapia, que hay un nutriólogo que te va a ayudar a que no tengas desnutrición. Va a haber radioterapia que te van a dar, radiólogos especializados que te van a ayudar a que se mueran esas células que quedan. Va a haber un psicólogo, puede haber un psicólogo que te pueda ayudar a que tu salud mental esté mejor. Va a haber una familia que te va a ayudar a pasar por esto. Entonces, y así como eso, hay muchas especialidades que van de la mano, ¿no? Hay odontólogos porque el cáncer te debilita muchas cuestiones dentales, hay de todo. Entonces, el cáncer no es yo lo trato y yo no. El cáncer es de un grupo de especialistas que lo tratan, que lo manejan, que lo curan. No somos solo una persona, somos un grupo. De acuerdo. Un equipo. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, contactarte? ¿Cómo estás en las redes? Únicamente uso Instagram. Creo que mi Instagram es Dr. Pablo Gallo. Dr.Pablo Gallo. Uh-huh. Pero ahorita tengo que volver a checar. Ahí se los ponemos en la descripción. Sí. Y es lo único que uso de redes. Y me pueden contactar escribiéndome por ahí. Les doy mi tarjeta del consultorio con mucho gusto. O le pueden preguntar a mi amigo Luis también. Y les puede dar mi teléfono personal. Ok. ¿Algo más que te gustaría decirle a la audiencia? Pues agradecerte a ti. Nos conocemos de hace mucho tiempo. Eres mi amigo. Te conocí como residente. Te respeto muchísimo y estoy muy agradecido que me hayas invitado porque tú también eres un gran ser humano. Tú compartes mucho de las vivencias que yo tuve. Las vivimos muchas juntos, operamos juntos, sufrimos juntos, nos estresamos juntos.
y te quiero como amigo y muchas gracias por invitarme y por pensar en mí para esto. Pues muchas gracias a ti, ha sido un honor y los esperamos a que nos sigan en las demás historias con Pulso. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Luis. Les vamos a poner los datos del doctor por si lo necesitan, esperemos que no, pero para que tengan ahí sus datos. Siempre a Hola Wave Estudio Condesa por prestarnos sus instalaciones para todos nuestros episodios. Gracias, claro que sí. Y hasta nuestro próximo episodio de Historias con Pulso. Muchas gracias. Donde late la historia, nace la vocación. Historias con Pulso.